Hola estudiantes, hoy cubriremos el párrafo tipo race. El formato race nos da el párrafo de cuerpo en su forma más esencial. Hay varias formas de organizar información y dar formato a un párrafo, pero nos concentraremos en race ya que se presta fácilmente al formato de ensayo de 5 párrafos que estamos estudiando en este curso. Comencemos con énfasis en la sección de reformular y responder del párrafo. En inglés serían rephrase and answer, o a lo que también llamamos la oración principal del párrafo. La oración principal debe dar a su lector una comprensión del tema que está cubriendo de una manera general. Por ejemplo, si tenemos como tema la pregunta, ¿se debe exigir que los estudiantes aprendan un segundo idioma en la escuela? Es posible que pueda pensar en una respuesta de solo una palabra como sí o no. Sin embargo, aunque nosotros escuchamos tanto la pregunta como la respuesta, nuestro lector no sabe cuál era la pregunta, si solo mencionamos el sí o el no de nuestra posición argumentativa. Por lo tanto, es importante utilizar al menos parte de la pregunta en nuestra primera oración para que el lector entienda lo que usted como escritor quiere transmitir. Seguiremos desarrollando el tema de si las personas deberían aprender un segundo idioma o no. Yo respondería utilizando parte de la pregunta así. Una de las razones principales por las cuales los estudiantes deben aprender un segundo idioma en la escuela es, aquí estoy haciendo uso de parte de la pregunta. Mientras yo sé parte de la pregunta para responder a ella, también debe de quedar claro que usé la palabra deben para declarar mi posición argumentativa sobre este tema. Después de reciclar parte de la pregunta para establecer el tema, respondemos proporcionando una razón que en este caso es porque expande su capacidad de comunicarse e interactuar con poblaciones diversas o grupos de personas. Estas dos partes funcionan en conjunto para dar a conocer el tema a su lector y proporcionar su posición argumentativa. Básicamente el tema de su párrafo argumentativo. En cada ensayo argumentativo tiene que haber evidencia para respaldar las afirmaciones que usted hace, incluso cuando la afirmación es personal o subjetiva. Citar evidencia, la C en race, es importante porque proporciona un ejemplo o una explicación del evento, circunstancia, situación u opinión que estamos expresando y nos obliga a nosotros y a nuestros lectores a considerar solo afirmaciones verificables. En otras palabras, si hago la afirmación, los estudiantes deben de aprender un segundo idioma en la escuela, entonces tengo que estar preparado para proporcionar evidencia que demuestre que es cierto o al menos dar razón por las cuales creo yo que es cierto. En este ejemplo explicaré por qué las personas deberían aprender un segundo idioma y proporcionar evidencia textual de 2 universidades. Citar evidencia de texto siempre tiene al menos 3 pasos. Introduce the quote, quote, explain the quote. En el primer paso, tenemos que siempre introducir la cita. Es decir, dar algún dato sobre quién es el autor o qué propósito tiene la cita que vamos a dar. A algunos estudiantes les gusta comenzar con una cita o solo proporcionar la cita, pero eso deja demasiado espacio para que su lector interprete y no se desea abrir ese espacio en este estilo de escritura. Cuando presenta la cita, usted se da la oportunidad de empezar a enmarcar la cita para que el lector comprenda cómo se utiliza el texto. Recordemos, paso 1, siempre introducir la cita. Recuerde que cuando cita algo, no siempre se trata de lo que dice la cita, sino más bien del propósito de su uso en su argumento. No nos ayuda a desarrollar el argumento si solo informan al lector o da datos, porque el enfoque de un ensayo argumentativo son sus ideas y cómo puedes hacer a tus lectores entender la información que está presentando. El segundo paso es bastante sencillo
porque solo debe darnos la cita que está utilizando palabra por palabra. Es esta sección de aquí de quote. Recuerde utilizar comillas para indicarle al lector que son palabras prestadas y que no las está haciendo pasar por suyas. Explicar la cita, o el paso 3, es la pieza más complicada porque la mayoría de los estudiantes asumen que solo significa resumir la información de la cita, pero podemos ser más críticos. La parte final de citar evidencia es hacer una conexión entre la cita y el reclamo principal del párrafo, o sea, la primera oración. En otras palabras, es su oportunidad de no solo delinear cómo es que la cita apoya el reclamo de esta primera oración, sino también de mostrarle al lector cómo entender la cita de una manera que desarrolle el tema. No se debe solo resumir a la cita porque debemos suponer que su audiencia sabe leer, pero es posible que no tenga claro cómo es que la cita, esta pieza de aquí, funcione como evidencia de la primera oración, que demuestre que esto sea cierto. En pocas palabras, asegúrese de que la cita apoye el reclamo. Como pueden ver, el paso 3 de un párrafo raise es citar una nueva pieza de evidencia de texto. Voy a repetir el proceso del paso 2, pero proporcionaré otra cita en esta sección. Mi ejemplo usa dos citas porque trabajan juntas para probar el mismo tema más amplio que es: expande su capacidad de comunicarse e interactuar con poblaciones diversas o grupos de personas. La parte final del párrafo raise es la E, o la pieza de explicar o elaborar. Algunos maestros también usan el término warrant para esta parte porque es su última oportunidad de justificar su punto de vista sobre el tema o problema. En mi párrafo escribí: si bien aprender un segundo idioma puede ayudar a cualquier persona a desarrollar sus habilidades de pensamiento crítico y comunicación, también puede ayudar a construir un sentido de comunidad a través de la comunicación entre personas de diferentes orígenes lingüísticos. Para reafirmar mi argumento y hacer conexiones al mundo real, esta oración le brinda la última palabra sobre el tema y la oportunidad de explicar cómo es que sus citas funcionan juntas para desarrollar el tema en general. En conclusión, esta es la estructura general del párrafo tipo raise, así que asegúrese de practicarlo y comuníquese si necesita más ayuda.